Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberos conectado. Perdonadnos por los 4 minutos de retraso que hemos tenido, pero la tecnología no siempre funciona como queramos y así damos un poquito de margen a que todo el mundo se conecte al ordenador. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por sumaros a este webinar con Manuela Carmena. Un webinar muy especial. Como decía, vamos a acabar de dar unos minutos de cortesía, se está conectando. Tenemos varios centenares de personas preinscritas y vamos a dejar que vayan poquito a poco conectándose a las diversas plataformas en las que estamos. Y sin más preámbulo, yo si os parece, para seguir un poquito el orden, bueno, como sabéis, dentro de los webinars de Thinking Heads, de los muchos que estamos teniendo, hemos tenido políticos en activo, ¿no? Como Teodoro García Gea, el secretario general del Partido Popular la semana pasada, el expresidente, con presidente de gobierno como el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con altos cargos que han dejado la política, como fue el caso de Albert Rivera. Creo que esta es la primera vez que vamos a hablar con una mujer a la que cualquier ciudadano de a pie vincula muy rápidamente con la cercanía de la política local. Y aunque ella misma asegura que nunca hubiera aceptado liderar un partido, ella es Manuela Carmena. Manuela, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí. Hola, buenas tardes. Qué alegría veros. Sí, muchísimas gracias, Manuela. Desde luego, eres una rara avis en esto de la política, ¿no? Porque sí. de formación eres abogada, como yo, pero en tu caso además has luchado contra la dictadura franquista, has ejercido de jueza durante casi 30 años y no contenta con todo esto, seguiste tu carrera como alcaldesa de Madrid de 2015 y hasta 2019. Seguida vamos a charlar ahora contigo de las muchas incógnitas que nos deja esta crisis y especialmente en relación a quienes han notado sus consecuencias con mayor violencia, que son las personas mayores. Pero antes quiero recordarles a todos un poco cómo está estructurado estos debates y estos coloquios que tenemos, ¿vale? Vamos a hablar de 3 bloques, como hemos comentado, que son los gobiernos locales en la gestión de la crisis, el estado del bienestar y los nuevos desafíos, y un poco el futuro y el liderazgo en el tiempo actual. Después de cada bloque, vamos a mi compañera Laura, lo que va a hacer es recoger las preguntas del público que estáis en los distintos canales, las va a recoger y las va a juntar y va a lanzarle a Manuela esta serie de preguntas. Entonces, les recuerdo a todos los que están conectados que en el faldón de la pantalla ven una que pone preguntas y respuestas, pues les ruego que por favor allí puedan ustedes escribir las preguntas que quieran y mi compañera Laura, que está al otro lado, se ocupará de ir recogiéndolas poco a poco. En caso de que seáis algún medio de comunicación, que nos han llegado ya y nos habéis mandado muchas preguntas, os rogamos que si hacéis una pregunta os identifiquéis como tal. Antes de entrar en faena con el bloque, Manuela, estamos por fin en fase 1 en Madrid. ¿Cómo has pasado este confinamiento? ¿Has podido reencontrarte ya con tus nietos? Bueno, yo tengo 2 grupos de nietos, ¿no? Es decir, hay unos que viven muy cerca de casa y entonces eso nos hemos visto en la lejanía, pero nos hemos visto, vamos, con la pequeñita, que es la que vive fuera, vamos, más lejos, pues hasta el domingo pasado no la habíamos visto. Pero vamos, bien, nada, muy bien, muy bien. Y luego la verdad es que para mí el estar en casa me encanta y me gustan tantas cosas que he estado feliz, muy bien, muy cómoda y muy contenta. Triste por lo que estaba pasando, preocupada por amigos, yo también he tenido amigos enfermos, al final han salido bien, pero muy preocupada, claro, porque haya muerto tanta gente, ¿no? Y por el sufrimiento tan enorme, ¿no? Que significa eso preocupada, pero a nivel personal en casa bien. Bueno, me alegro por esa parte. Si te parece, empezamos a entrar un poco con la última experiencia tuya de los gobiernos locales en la gestión de la crisis. Y bueno, parece que ha pasado una eternidad, pero yo creo que hace justo apenas un año perdías la alcaldía de Madrid, aunque Más Madrid ganaba las elecciones claramente en votos. Y tu sucesor, Martínez Almeida, ha cosechado muchos halagos por su gestión de esta crisis. De hecho, ha contado con el apoyo de toda la oposición, incluida la fuerza política que anteriormente tú liderabas. Ante momentos de crisis, ¿se gestiona mejor desde la unidad política, Manuela? Bueno, vamos a ver. A mí me parece, en primer lugar, muy interesante lo local y de eso me parece que queréis que hablemos y hablaremos más, ¿no? Pero más interesante que esto me parece que ha sido muy bonito, pues la evolución de José Luis Martínez Almeida, del alcalde, que ha asumido el ser alcalde, ¿no? Yo creo que un alcalde que es consciente que hay que salir de la confrontación. La confrontación no tiene ningún sentido. Es decir, que lo más importante en política es realmente conseguir
cambiar las cosas, hacer que la ciudad esté mejor. Y aunque parezca mentira, y a mí tantas veces me han dicho que mis actitudes eran buenistas, pues la verdad es que contemplo con júbilo la realidad de que no son buenistas. Esa es la realidad. Cuando hay algo verdaderamente importante por hacer, hay que estar unidos el Ejecutivo y la oposición, por lógica, ¿no? Porque es que hay que pensar que lo que la oposición debe querer es que el Ejecutivo lo haga lo mejor posible, no lo peor posible. Estamos tan acostumbrados a que lo que importa es a desgastar al gobierno, lo que importa es desgastar al Ejecutivo, que eso es como una especie de enfermedad de la democracia. Todo lo contrario, la oposición tiene que procurar que el Ejecutivo lo haga, si lo hace bien, que lo haga mejor, y si lo hace mal, que mejore, sin duda. Son unos planteamientos completamente diferentes y yo me alegro mucho. La verdad es que fue una iniciativa de Juan Barranco el que nos reuniéramos los alcaldes y apoyáramos a José Luis, y lo hicimos, fue una entrevista muy bonita, y José Luis también pues, nos dio las gracias y estuvo muy interesante pues, el decir, bueno, éramos 5 alcaldes, digamos 2 teóricamente progresistas o de izquierdas y otros 4, y me gustó mucho que el alcalde Gallardón dijo, bueno, lo primero que tenemos que dar las gracias a estos compañeros que son más de la izquierda y bueno, que son de la izquierda y que vienen. No, fue muy bonito, yo creo que eso fue indicativo de que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? De que la verdadera política no se puede hacer con un objetivo de quítate tú para que me ponga yo. Eso hay que olvidarlo. No, y más en momentos de crisis donde deberíamos acentuar lo que nos une y no lo que nos separa, ¿no? Para ver cómo podemos ayudar. Pero y no solamente, de verdad, no solamente en los momentos de crisis, la gente está muy harta, ¿no? Que fíjate lo importante que es tú diriges una empresa y tú sabes lo importante que es cuando diriges una empresa que todo el mundo diga cuando las cosas no van bien lo que no va bien, pero lo que no se puede decir es insultando, faltando al respeto, descalificando, intentando agredir ideológicamente me refiero, no, eso no puede ser. Cambia un poquito de tercio, que la declaración del estado de alarma y se ha creado un mando único, ¿no? El Estado al final es el que ha concertado la mayoría de las competencias para hacer frente al momento de excepcionalidad. Y en un contexto como este, ¿qué papel crees que deberían jugar los gobiernos locales en todo ese proceso de desescalada, Manuela? Bueno, yo creo que los gobiernos locales desde hace tiempo me parece que están necesitando tener más campo de actuación, ¿no? Yo durante muchas veces cuando era alcaldesa hablaba de que nosotros había aspectos que no teníamos competencia, pero que teníamos incumbencia, ¿no? Porque es evidente que la ciudadanía pide al gobierno local que haga lo que debe hacer, ¿no? Y las competencias son muy erráticas, no están claras, ¿no? Yo creo que es muy importante reforzar las competencias de lo local, ¿no? Y una competencia importantísima de lo local es articular la sociedad civil, ¿no? A mí me parece que ha sido muy interesante en esta pandemia ver cómo la sociedad civil ha funcionado. Ha funcionado, ha tomado decisiones, ha resuelto problemas, ¿no? Y sin embargo... ¿Te viene a la mente algún ejemplo que quieras destacar? Pues mira, un ejemplo que a mí me parece muy bonito. El drama que ha significado que los enfermos del COVID-19 no tuvieran contacto con los suyos es terrible. Yo simplemente, la más pequeña cosa que vayamos a hacer a un médico, ¿no? Estás en un sitio y piensas, yo lo pensaba, ¿no? Y no puedes hablar con nadie de los tuyos y no sabes lo que pasa, tal. Esa angustia, ¿no? ¿De quién surgió la idea de que mandáramos cartas a las personas que estaban viviendo esa situación? Pues creo que fue de una enfermera o de un grupo de ONGs, no lo sé. Entonces, Dios mío, dices, pero si eso tenía que haber sido una actividad social claramente planificada a través de las pantallas. Bueno, entonces yo creo que para mí la sociedad civil ha estado muy por encima de las estructuras de las instituciones, ¿no? Yo creo que no tenemos una administración ágil, flexible, ni en lo local, ni en lo central, ni en lo autonómico, ¿no? Entonces necesitamos tener ese tipo de administración. ¿Para qué? Para que tenga la capacidad de articular a la sociedad civil, ¿no? Porque si no, la sociedad civil sí puede hacer cosas, pero las hace, digamos, sin una estructura, sin un plan, sin orden, ¿no? No, y sobre todo, Me yo creo gustaba que... mucho decir cuando estaba en el ayuntamiento que el alcalde, la alcaldesa es quien dirige la orquesta, ¿no? Y tú tienes que saber que tu orquesta es toda la ciudad, ¿no? Pero tú tienes que llevar la batuta, ¿no? Y de alguna manera hay que articular que lo local, que es el primer nivel, tenga la capacidad de articular a la sociedad civil. Fíjate que ahí yo creo que, y más yo creo que se ha visto aquí, que como decías, que la sociedad civil ha desbordado un poco a
a la clase política o a la política, es verdad que ha habido mucha gente con ganas de ayudar, pero que no ha sabido cómo encauzar esa ayuda. Y eso genera frustración, porque al final dices, oye, yo quiero ayudar, no me están dejando vías para ayudar, y encima veo que hay cosas que no fallan, pues al final es verdad que claro, ha habido muchas ayudas, digamos, muy pequeñas, en minis. Ha habido miles de minis, digamos, que podríamos hacer como un gran mural de miles de pequeñas cositas, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ya sabes que tengo esta empresa social que hacemos cosas muy bonitas de juguetes y tal. Y entonces, pues lanzamos la idea de hacer mantas especiales de la pandemia, ¿no? Bueno, pues ha habido mucha gente que nos ha mandado, pero ¿cuántas otras actividades similares se han podido hacer y no hemos tenido ningún cauce para que todo eso hubiera podido generar, ¿no? Porque la gente estaba en su casa, mano sobre mano, ¿no? ¿Cómo no enriquecer, cómo no beneficiarnos de esa riqueza, ¿no? Del tiempo libre? Y del talento de tanta gente tan distinta, Eso es. poniéndolo a remar en la misma dirección. Claro, tú fíjate qué cantidad de talento. Y entonces, pues salía, pues eso, como a pegotones, ¿no? Como un puzzle mal organizado. Sí, sí, es verdad. ¿Y tú crees que esto ha generado, o sea, está generando una gran crisis de confianza en la política? Y voy a preguntarte... Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que ha sido la puntilla. A mí me parece que en un momento tan dramático, pues esto ha significado la puntilla, ¿no? No sé, yo no es que lo siga mucho, pero sigo un poco la cuestión, lo que dicen los medios y sobre todo, mira, me gusta mucho oír a este humorista tan estupendo de la SER, que es Ortega, que tiene estos dos personajes, ¿no? Y es que a mí me recuerda un poco la importancia que tuvo el programa humorístico Vaya Semanita en el País Vasco, que valió mucho. Pero hay una expresión de verdad que Ortega en sus dos personajes pues está haciendo un papel de poner en broma lo que la sociedad siente como algo importante, ¿no? Señores, no se peleen, es que no nos importa de verdad los problemas que tengan. Yo el otro día sentía mucha pena porque oía unas declaraciones, no sé decir bien la fuente, ¿no? Pero lo que venían a decir es que un partido, que no quiero decir cuál, estaba muy satisfecho porque pensaba que estaba ganando posibles electores para el día de mañana y que hacer una actitud de confrontación y de desgaste del gobierno resultaba positivo, ¿no? Y yo sentía vergüenza. Es que de verdad el objetivo de la política no puede ser desgastar al gobierno. Tiene que ser llevar a cabo esas actuaciones que la sociedad necesita. Eso es lo importante. Unas veces las lideran unos y otras veces las lideran otros. Eso es lo bonito de la democracia. Y dentro de eso, claro que cabe toda una capacidad enorme de distintas visiones, de distintas precisiones, pero siempre es para hacer, no para desgastar. Claro. Manuela, permíteme, Laura, que estás moderando, vamos a abrir, si te parece, por esta parte, las preguntas que tenemos hasta ahora. Laura, adelante. Bueno, gracias Manuela Carmena, me sumo a ese reconocimiento a Ortega y es verdad que representa muy bien, yo creo, la sensibilidad social en estos, siempre, sí, pero en estos momentos de crisis, si se quiere, un poco más. Me parece interesante la charla que estáis manteniendo, ¿no? No solo sobre la capacidad de la política local, si queréis, como para ejercer como salvavidas de los colectivos más vulnerables, sino también algunas de las cosas que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Sobre el futuro del estado del bienestar o sobre cómo nos replanteamos en el universo post-COVID pues las relaciones sociales y los desafíos que a lo mejor se han quedado un poco en el tintero, ¿no? Congelados, pues la globalización, la sostenibilidad, el urbanismo de las ciudades, ese tipo de cuestiones. Bueno, de todo esto se está hablando ya en redes sociales, se está hablando con el hashtag TH1Carmena, os animamos a que comentéis por ahí. Y también tenemos preguntas que nos han mandado ya algunos compañeros periodistas y también las personas que están conectadas en el chat ahora mismo. Os recuerdo que en el faldón inferior tenéis para apuntar ahí preguntas y respuestas y también a través de nuestro canal de YouTube, que estamos retransmitiendo en directo a través del canal de Thinking Heads. Así que voy a ello. Manuela, una de las preguntas que te hacen así sin miramientos, hablando justamente, ¿no? de la desconfianza de los ciudadanos en los políticos y del riesgo que esto supone para las instituciones, te preguntan, como jueza emérita y como persona que después ha dado el salto a la política más activa, ¿cómo valoras la actuación del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, que también es magistrado? Y si crees o si consideras que si finalmente se demuestra que hubo injerencia del Ministerio en el informe sobre el 8M que ahora mismo está instruyendo la jueza Rodríguez Medel y que remitió a la Guardia Civil, si crees que Marlaska debería dimitir. Mira, yo esta pregunta no la voy a contestar porque
yo no quiero en absoluto confundir lo que es una reflexión sobre la política en general con estar haciendo una labor que yo creo que es la labor que hacen los tertulianos todos los días, de estar diciendo el juicio que les merece cada uno de los acontecimientos políticos. No quiero hablar de esto, es decir, creo sinceramente que no es lo positivo. Me parece que es en el desarrollo del Congreso, con un Congreso en el que no esté ubicado a eso que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es el desgaste continuo, donde se ha de valorar y se ha de valorar la actitud del ministro del Interior y se han de dar las explicaciones necesarias y en ese contexto pues tomar las decisiones que proceda. Pero yo de verdad creo que es muy negativo para nosotros el que estemos todos los días pensando que cuando hablamos de política de lo que tenemos que hablar es de si lo que ha hecho este está bien, si lo que ha hecho el otro está mal, de si este va a dimitir, no va a dimitir. No, por ahí no vamos. No es mi estilo y no lo he hecho nunca y no lo voy a seguir haciendo. Bueno, está bien ese mensaje en todo caso de contribuir a la conciliación y no a armar un debate más complejo, más peliagudo o si se quiere incluso como el que estamos viendo en el Congreso estos días, que no es todo lo relajado que deberíamos. Vamos, si quieres, con otra pregunta. Te piden una reflexión un poco más genérica sobre la gestión de esta crisis sanitaria. Si crees que algo debería haberse hecho de forma distinta, le preguntan en caso de que hubiera seguido siendo alcaldesa de Madrid y le preguntan también si mantiene contacto con algún ministro o ministra del gobierno o si alguien le ha llamado para pedirle consejo y usted ha sentido que ahí su experiencia ha sido importante. Pues empiezo por el final, no me ha llamado nadie, además parece muy bien porque no tienen por qué llamarme, yo no soy quien para dar consejos, ¿no? Es decir, que no, en absoluto. Y luego sobre lo otro, pues mira, a mí sí me parece que cuando ya pase todo esto, está muy bien que estudiemos mucho todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es ¿cómo es posible que estando claramente anunciadas de que este tipo de calamidades podían suceder, no nos hemos preparado para ellas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, lo que significó el SIDA, ¿no? La verdad es que parece que se nos ha olvidado, ¿no? Pero en aquel momento no les tocó a los mayores, les tocó a los jóvenes. Murieron muchísimos jóvenes y creo que en el 2018 los datos que había es que han muerto en el mundo como 35 millones de personas por el SIDA, ¿no? ¿Por qué no nos ha importado? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta que en lugar de invertir en tanto material bélico, tendríamos que invertir en esto, que es por donde tiene un área importantísimo de calamidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que lo verdaderamente importante es darnos cuenta de que no teníamos previsto en absoluto algo tan grave y que se ha llevado por delante tantísimas vidas y tanto sufrimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo digo, bueno, eso lo asumamos como una obligación de todos, ¿no? Pero muy especialmente de las clases políticas de todo el tiempo, ¿no? De las personas que tienen la obligación de dirigir la vida social, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se deduce, digamos, el que no estábamos preparados y que cuando uno no está preparado, pues yo creo que siempre somos conscientes de que lo primero que hay que hacer es que no nos vuelva a coger sin preparar. Yo creo que ahí... Bueno, pues, Daniel retoma y luego cojo el testigo del resto de preguntas. Gracias. Manuela, yo creo que es importante esto que decías. Yo, de hecho, una cosa también que a mí me da miedo es que después de esto que hemos pasado aquí, no saquemos ninguna lección. O sea, es decir, yo creo que es fundamental que aprendamos como sociedad, ¿no? Para hacer una reflexión apartidista o no centrada en una reflexión más de largo plazo de futuro. Oye, ¿qué lecciones aprendemos aquí? Que yo creo que son muchísimas, ¿no? Como al final de los más vulnerables en la cadena de producción, somos de los que hemos estado dependiendo, ¿no? Muchos de las mensajerías sin ningún tipo de derecho laboral, de una serie de los cajeras de supermercados, etcétera, y al final de cómo esos hemos estado viviendo toda la sociedad y muchas veces no hay un reconocimiento, ¿no? Y en esa línea quería preguntarte, volviendo un poco más a esas luces largas que yo creo que son tan necesarias, ¿no? La semana pasada se aprobó el Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital, que yo creo que es un instrumento que es clave, ¿no? Para hacer frente a esta crisis económica que viene, pero también una medida reclamada por mucha gente en política social desde hace tiempo. ¿Crees que esto es una medida de emergencia o ha venido para quedarse? ¿Nos ayudará esto a el estado de bienestar? Pues fíjate, Daniel, yo creo que es que ha venido para quedarse porque, digamos, la semilla de la medida ya estaba. Lo que ocurre es que no la dejábamos crecer o no la tratábamos en la medida
que debíamos tratarla para que diera su rendimiento, ¿no? Yo he seguido muy de cerca todo lo de la renta mínima en Madrid, ¿no? Lo que se llama el REMI. Sí. Es impresionante, la verdad es que es desesperante pensar que algo tan importante como una renta necesaria, pues se tarda en concederla un año casi, ¿no? Es decir, la burocracia es aterradora. Y luego lo terrible es que el REMI, tal y como funcionaba, que yo creo que mucha gente no sé si lo sabe, pero una persona con 3 hijos más o menos podría estar cobrando por REMI en torno a 750 euros, ¿no? Es decir, que ahora afortunadamente va a haber una diferencia y va a cobrar más, ¿no? Pero la tramitación, es decir, la burocratización, la falta de visión a largo plazo de lo que debe ser una renta vital, pues todo eso faltaba. Entonces yo creo que esto nos viene bien para tener una sacudida muy importante, ¿no? Mira, a mí de las cosas que más me han gustado de la regulación de esta renta es que precisamente estimula al que trabaja, ¿no? Porque yo he vivido algún caso, y además con personas que trabajan en la tienda social que yo tengo, ¿no? De personas que han aprendido, por ejemplo, pues a coser muy bien y que cuando han salido de la renta mínima, pues a veces han tenido graves problemas con sus familias, ¿no? Con su marido, porque, claro, han estado casi perjudicadas, ¿no? Porque la diferencia de lo que podían ganar en relación con la renta mínima, pues a lo mejor no llegaba a cubrir esas posibilidades, ¿no? Y lo bueno de esta nueva descripción de lo que va a ser esta renta vital es que precisamente al que empieza a trabajar se le paga más. Y eso me parece que es buenísimo, porque es un estímulo para salir, es un estímulo para aprender, para mejorar. Yo creo que en este país ahora mismo necesitamos ponernos todos a mejorar, a trabajar con muchísima ilusión, pero que hay que lanzarse en todos. Yo no quisiera que estuviera nadie con las manos paradas, todo el mundo con la cabeza a pensar, las manos rápidas y a trabajar. Sí, yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que también ahí, con la parte de la renta mínima, seguramente también habrá que definir lo que es, que no me quiero meter ahora en ese debate, quería preguntarte ahora otro tema, pero sí verá con la propia definición del sentido del trabajo, ¿no? Es decir, cómo dignifica también a la persona, claro, pero es esencial, es decir, es al final, es una sensación de que la gente, bueno, que no sé, como si la gente por parte de un discurso, ¿no? Algunos se habla de la indolencia, de que se premia, cuando es todo lo contrario, es decir, o sea, que decir, Mira, fíjate, Daniel, yo no sé, mucha gente yo creo que no sabe que existen los trabajos de colaboración social, que es precisamente las personas que están cobrando el seguro de desempleo, que tienen la posibilidad de empezar a hacer trabajos que tengan algún tipo de trascendencia social. Al decir que tenga algún tipo, quiero decir que la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha abierto muchas posibilidades, ¿no? Pues yo te aseguro que hay muchísima gente que está en el paro y está deseando poder tener esas posibilidades de estar trabajando, cobrar un 25% más y estar trabajando, porque normalmente el trabajo, como dices tú, no solamente dignifica, te da una vida de relación, te da, bueno, es que es un elemento esencial del ser humano, ¿no? Y a veces, yo ahora mismo, si preguntamos a los que nos están oyendo, ¿vosotros sabéis lo que significa el trabajo de colaboración social? Y yo me pregunto si ahora, en este momento, no sería bueno ampliarlo todavía más. Sí. Es decir, porque ahora está más o menos en el marco de las ONGs, la administración. ¿No sería interesante constituir un grupo de empresas con dificultades extremas que pudieran a lo mejor beneficiarse también de este tipo de trabajo? Quizás no, o quizás sí, no lo sé, pero sobre todo que tenemos unas enormes posibilidades. Lo que pasa es que a veces se nos olvida y hacemos... Mira, yo hace un poquito releía a Galdós, que me encanta, ¿no? Y Galdós era muy crítico con la clase política, ¿no? Y me criticaba mucho, ¿no? Y al final decía que lo terrible de la clase política es que legisla sin ninguna eficacia, ¿no? Y yo creo que sería muy bueno que nosotros viéramos, Dios mío, qué resultado han dado pues esto, la colaboración social, la renta mínima, todo esto. Es que tenemos que trabajar sobre ello, ¿no? Para mejorarlo, para dar más posibilidades. Sí, a veces, si no me quiero desviar, me estoy desviando un poco el guión, pero es verdad que a veces, o sea, una diferencia que hay, igual que a mí la Europa continental me encanta frente a Estados Unidos, que tiene ese espíritu emprendedor, ¿no? Estados Unidos es un país que está todo por hacer, es decir, la gente es un ¿por qué no? También yo creo que a veces en Europa nos pasa que no entendemos que podemos cambiar los marcos en los que estamos, entonces
sea, las cosas nos vienen dadas, ¿no? Eso viene dado y yo no me planteo, yo no tenía ni idea lo que me acabas de contar de poder de eso, del trabajo. Mira, yo me acuerdo que en el ayuntamiento nosotros teníamos a un colectivo de gente que llevaba a lo mejor mucho tiempo sin trabajar en nada y que entraba en el ayuntamiento en colaboración social, ¿no? Yo me acuerdo de personas que trabajaban en el vídeo, por ejemplo, ¿no? Y me decían, pero es que me ha dado la vida el trabajar, ¿sabes? Y trabajaban por un 25%, ¿no? Pero les daba la vida. Es que a la gente no le gusta estar sin hacer nada, ¿no? Entonces, si no podemos estar trabajando en lo tuyo, pues trabajemos en otra cosa, ¿no? Y de verdad, hay tantas posibilidades. Yo creo que, Manuela, y me reengancho, yo estoy convencido de que cada vez llegaremos más a una sociedad en la cual, porque yo tengo la suerte de que me apasiona lo que hago, entonces disfruto haciéndolo. Pues claro. Claro, no, pero si al final logramos llevar, ¿no? Decía Baltasar Gracián que nadie habría fracasado de haber conocido su mejor virtud. Yo creo que todo el mundo tiene una mejor virtud y el ayudar a sacarlo. Oye, que me estoy yendo por las ramas y me suena la vena gaditana. O sea, es verdad que esta crisis que estamos viviendo ahora, yo creo que es verdad que ha venido a acelerar y profundizar, ¿no? Un poco como estábamos diciendo las tendencias que ya estamos viendo, pero yo creo que hay dos muy importantes, ¿no? Uno es la digitalización y el otro es la transición ecológica. Mira la digitalización, mira cómo estamos. Entonces, ¿qué medidas? Aquí hay un tema muy importante. O sea, avanzamos mucho porque la crisis nos lleva a avanzar mucho, pero ¿qué medidas sociales crees que se deben tomar para no dejar atrás, que yo creo que es muy importante, a miles de personas que han perdido y que perderán precisamente el empleo, no ya por la consecuencia de la crisis, sino de las transformaciones que va a generar esta crisis? ¿Qué crees tú que es extremadamente urgente? Yo creo que ahí sí que es necesario el que de alguna manera estemos constantemente evaluando las alternativas que vamos a poner en marcha, ¿no? Evidentemente, hay una primera que es la educación. Es decir, y yo creo que ahí, yo insisto mucho en que los gobiernos locales debían tener más capacidad de educación, ¿no? Es decir, no me preocupa demasiado el que haya distintos niveles, es decir, que haya una educación que le puede corresponder a la Comunidad de Madrid. Bueno, me refiero a la comunidad, no solamente estamos hablando para Madrid, me refiero al gobierno autonómico, ¿no? De verdad, pero todo lo que podamos completar y mejorar. Y yo creo que el gobierno municipal, los gobiernos municipales tienen que tener una alternativa muy importante en educación, sobre todo en la parte más rápida, más flexible, más novedosa de la educación, ¿no? Y constantemente estar evaluando, ¿no? Fíjate, a mí, una de las cosas que cuando estuve en el ayuntamiento que al final no pudimos hacer, como tantas otras cosas que no da tiempo a hacer en 4 años, ¿no? Pero tuvimos una alternativa muy bonita de crear un instituto municipal de profundización en la matemática, ¿no? Eso es una cosa que falta, ¿no? La matemática sabemos que juega un papel enorme, importantísimo en el desarrollo tecnológico, ¿no? Y estamos pobres en matemáticas. Es decir, tenemos muchas instituciones, pero no tenemos un instituto de profundización y divulgación matemática, ¿no? Bueno, pues cosas de estas me refiero, ¿no? Luego constantemente estar evaluando, ¿no? Yo soy una enorme partidaria de la evaluación. ¿Esto da resultado o no da resultado? ¿Esto para qué vale? O para dejar valer. Fíjate, yo creo que mucha gente tampoco conoce, ¿no? Que teníamos en España la agencia de evaluación. La agencia de evaluación desapareció cuando se hizo el acuerdo entre el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos y entonces se quedó reducido a un instituto de evaluación que ahora ha vuelto a reorganizarse, ¿no? Bueno, pues algo tan importante como la evaluación, mira a saber los proyectos, los presupuestos de gobierno que se han evaluado, son unos pocos, no son ni una docena, ¿no? ¿Cómo es posible que vivamos en una sociedad en la que no estemos constantemente mirando lo que resulta y lo que no? No lo comprendo. Sí, es absurdo y eso va en línea también lo que decíamos con lo de la crisis, ¿no? Pasamos por aquí y no aprendemos nada, que es lo peor que nos puede pasar. Claro, y sobre todo, mira, a mí, ya, al fin es una de mis insistencias, ¿no? Vamos a ver, esta ley, hacemos una ley. ¿Ha dado resultado? No ha dado resultado. ¿Ha valido para lo que queríamos o no? Oye, no hay evaluación legislativa, no hay nada de evaluación legislativa y una junta de evaluación legislativa no tiene nada hecho, ¿no? Entonces, tenemos que decir, oye, en este momento, con este futuro, como tú dices, que puede significar una senda o un desfiladero, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, tenemos que hacer lo imposible para cada paso que demos vaya hacia la senda, no al desfiladero. Pero si no evaluamos, si no miramos el resultado que da lo que hacemos, ¿para qué lo hacemos? Claro. Oye, quiero ir ahora un poco, no dejarme detrás un tema muy importante y que es el tema de los mayores, ¿no? Precisamente, que han sido los más golpeados por esta crisis en dos aspectos, ¿no? Por un lado, el sanitario, donde hemos vivido
auténticas tragedias en la residencia que nos han obligado, bueno, que nos están obligando, ¿no?, a replantearnos nuestro sistema de protección social. Y luego, por otro lado, en algo que ya vimos en la crisis anterior, económicamente, los abuelos han vuelto a ser el sustento de sus familias, ¿no? ¿Por qué crees que los mayores se encuentran tan desprotegidos? ¿Qué deberíamos hacer un poco para evitar cambiar en futuras crisis y que podamos... Bueno, yo creo que en eso hay que ir poco a poco, pero a mí me parece que en primer lugar deberíamos reflexionar un poco sobre por qué se aparta tan pronto a los mayores de la vida activa, ¿no? Con esto no quiero decir que piense que lo que hay que hacer es retirar o, digamos, alejar la edad de jubilación, ¿no? Lo que creo que es que hay que combinar la posibilidad de que unas personas estén jubiladas, pero a su mismo tiempo puedan seguir teniendo actividad laboral y que puedan también cotizar, ¿no? Yo sé que esto puede resultar un poco novedoso, pero es que es bastante interesante, por ejemplo, pensar pues, en alguien que se ha jubilado y que, lógicamente, después de tantos años de trabajar, tiene el placer de tener su pensión, pero oye, pues a lo mejor le gusta continuar pues, haciendo una comercialización en una actividad pequeña, ¿no? A lo mejor en una actividad agrícola o simplemente en llevar a cabo toda una serie de actividades pedagógicas, ¿no? Y hoy día es como muy pequeñito, muy residual, pero no nos gusta mucho. Entonces, yo creo que una primera idea es, ¿por qué no reflexionamos un poco qué es la edad, ¿no? Y qué significa la edad, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante el libro del elogio de la experiencia, creo que es de Mortimer, que hace un análisis profundísimo, ¿no? En el sentido de decir, estamos perdiendo un capital extraordinario, que es el de la edad. Lo estamos perdiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, rescindimos a las personas que van cumpliendo años de las actividades dinámicas que tienen los que tienen menos años, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a consolidarse problemas, ¿no? Y después pues vienen los problemas de que al haber, como si dijéramos, desempoderado a esos colectivos los hacemos más vulnerables, más débiles, y entonces pues hemos utilizado el tipo de lo que han sido esa especie de actitudes de, no sé, casi un poco de, en fin, de agrupación, ¿no?, que han significado las residencias, ¿no? Y ahí pues hemos visto que eso no solamente no es positivo porque empobrece, digamos, hace, yo diría, como perder mucho de lo que tiene la edad, ¿no?, de todas las cuestiones que tiene de positivas la edad, y hemos ido por un camino equivocado, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay que volver a ir al principio y empezar a hacer una consideración, a tener una visión diferente de la edad, primero, y segundo, después, plantear que una cosa es la edad y las necesidades de la edad, y otra cosa es la enfermedad y las necesidades que puede tener el enfermo, el inválido, que puede ser también joven, no tiene por qué ser exclusivamente una persona de más de, no sé, todos conocemos gente que tiene 90 años y que vive solo y está extraordinariamente bien. Entonces no es el determinante la edad, la determinante es la incapacidad, que efectivamente se puede producir más con el deterioro de la edad o no, porque muchas veces el deterioro de la edad tiene la compensación de la experiencia, de la capacidad de resiliencia, ¿no? Y hay que volverlo a replantear. En conclusión, hay que replantear la edad y hay que replantear la manera en la que la edad puede tener una estructura necesaria, positiva, que no le reste su propia capacidad. Ahí al final también es un tema, y es que tendemos a ver las cosas de forma estática cuando son dinámicas. La esperanza de vida aumenta 4 meses cada año que pasa. Es decir, las probabilidades de que yo llegue a 120 años de vida no es para nada absurda, con lo cual habrá que redefinir también la propia trayectoria vital, porque claro, si la esperanza de vida eran 70 años, te jubilabas a los 65, te siguen jubilando a los 65 o 63 y vas a vivir hasta los 120, te queda el 50% de tu vida. Y fíjate, yo creo que en eso hay que hacer muchas experiencias piloto, ¿no? ¿Qué podemos decir si dijéramos, bueno, pues vamos a abrir la mano y que las personas que estén ya cobrando pensión de jubilación pueden seguir trabajando, ¿no? Yo creo que fue interesante el decreto que se dictó en uno de los últimos consejos de ministros de antes de que se convocaran de nuevo las elecciones del gobierno de Sánchez, por el que se permitía que los derechos de autor fueran compatibles con la pensión. Yo me parece que eso, que acabo de escribir un libro, pues dices,
qué horror sería si yo hubiera tenido que descontar los derechos de autor de la pensión, ¿no? Que es como era antes, ¿no? Eso ya se ha aclarado y no es así, ¿no? Pero habría que abrir muchas más esas posibilidades, porque sería muy interesante que personas jubiladas siguieran cotizando, es decir, siguieran cotizando a la Seguridad Social y pudieran cobrar su pensión, como no, porque para eso lo han cobrado, y llegado a los 65, los 60, pues cobraban la pensión y seguían haciendo otra actividad más adecuada a sus, no sé, a la capacidad que tiene. Yo creo que cuando eres mayor, sobre todo, te sientes muy libre, ¿no? Y entonces es muy interesante aprovechar los beneficios de la libertad, que entre otras cosas son la capacidad de la cultura. Claro. Paso ahora a Laura otra vez, que ha recogido preguntas en este caso del público. Laura, por favor. Fenomenal. Sí, en línea justamente con esto que planteabais, ¿no? De los riesgos de desempoderar a los colectivos más mayores e incluso de la necesidad de capitalizar la experiencia de la edad, ¿no? Ponías muy claramente el caso de tu libro. Se habla muchísimo de esto del pacto intergeneracional, de la solidaridad entre ciudadanos de diferentes edades, ¿no? A la hora de hacer frente a los desafíos del presente y también de pensar en el futuro. Pero en este contexto de pandemia, preguntan por aquí, hemos visto, es verdad, algunos ejemplos de actitudes irresponsables durante el confinamiento. Los hemos visto en todas las edades, sí, pero en ocasiones es verdad que se ha presentado a la juventud o a los jóvenes como un colectivo poco solidario. Le preguntan que esto ha sido así realmente? No, yo creo que no. Yo lo que creo es que ha habido, no sé, yo confío mucho, creo que la sociedad actual tiene un nivel ético muy alto, es decir, mucho más alto que lo hemos tenido en otras épocas de la historia nuestra, ¿no? Entonces yo creo que la humanidad cada vez tiene más cultura, tiene más capacidad ética, ¿no? Yo creo que a la mayor parte de los jóvenes, pues claro que les preocupaba el que fueran precisamente en esta epidemia los sectores más vulnerables fuéramos las personas que teníamos más de 70 años, ¿no? Entonces yo creo que a la mayor parte de la gente le ha preocupado mucho, ¿no? Pero vuelvo a decir, ¿no? A mí me parece como, por ejemplo, también interesante saber cómo las personas de más edad se preocupan de algo que es la mayor causa de muerte en el mundo, que es la violencia en los jóvenes. Los jóvenes en el mundo son los que más mueren por la violencia interpersonal. Los jóvenes en el mundo son los que más han muerto, desde luego por el SIDA, por las drogas, por los accidentes de tráfico, ¿no? Entonces, cada edad tiene como un perfil de riesgo y una mayor vulnerabilidad a según qué tipo de pandemias o, digamos, desgracias, ¿no? Y yo creo que la solidaridad surge y surge en la medida de que afortunadamente cada vez somos, la humanidad cada vez es, yo creo, tiene más capacidad empática. Bueno, pues en línea con esa idea también de la empatía, le pregunta a Cristina, estábamos hablando antes un poco de educación, ¿no? Y mencionabas la carencia a lo mejor en formación matemática concreta que a veces tienen los estudiantes aquí en España. Le pregunta a Cristina, dice, los niños y los jóvenes fueron los primeros en salir de sus centros, de los colegios y de los institutos, y serán, al parecer, los últimos en volver a sus clases. Ella dice, padres, madres, enseñantes y sociedad civil, estamos muy preocupados porque no se pierda una generación y por cómo va a cambiar la educación, ¿no? Sobre todo la pública tras este coronavirus. Le pide su opinión y sobre todo cómo paliar, dice, la falta de recursos informáticos. Bueno, a mí me parece interesantísimo eso y creo que tiene que haber un esfuerzo muy grande por parte de las AMPAs, por ejemplo, para conseguir unas exigencias en este momento de que seamos capaces de esta calamidad que puede repercutir en la formación de los niños y de los jóvenes, de la vuelta y sea positiva, ¿no? Y digamos, hacerles vivir estas experiencias de una manera que si no, no hubiéramos tenido ocasión, ¿no? ¿Qué hemos visto aquí? Que hoy día no es posible una enseñanza si no controlamos la digitalización, si no tenemos los medios digitales, ¿no? Entonces, un objetivo que tiene que ser absolutamente inevitable es que todo el mundo pueda tener la digitalización. Entonces, tenemos que exigir el que la capacidad de utilización de las redes sea total, la capacidad de la utilización de los instrumentos sea absolutamente necesario y bueno, pues hay que conseguirlo. Ese es un objetivo importantísimo. A lo mejor si no nos hubiera pasado esto, no nos hubiéramos dado cuenta de lo imprescindible que es. Es decir, los chavales cuando van al colegio, pues llevan la cartera, bueno, pues tienen que tener el ordenador, tienen que tener la tableta, tiene que ser algo absolutamente imprescindible y
este país tiene recursos económicos tan grandes como para conseguir que todos, absolutamente todos los niños y los jóvenes tengan esos instrumentos tecnológicos que son imprescindibles. Todos, absolutamente todos. Tiene que ser una cosa absolutamente imprescindible, ¿no? Entonces, cuando nos lo planteamos como un objetivo, pues lo tenemos que conseguir, ¿no? Y ahí yo creo que las AMPAs y todas las asociaciones espontáneas, a mí me encanta esto de las malas madres o cualquier tipo de organización que esté en este momento viviendo lo que pasa, tiene que tener una estructura y tiene que tener una capacidad de protagonismo para tomar, como si dijéramos, el estandarte en esa línea. Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Es verdad que sobre ese discurso que plantea siempre existe la cuestión del acceso, ¿no? De hasta qué medida regiones de España todavía no están 100% conectadas, las coberturas no son buenas, pero bueno, en cualquier caso es verdad que el tejido cercano y el tejido de las AMPAs siempre puede ayudar. Le plantean también una pregunta que me parece interesante porque creo que genera un dilema interesante. Si algo relativamente bueno ha tenido esta pandemia, ha sido desde luego la reducción de los niveles de contaminación, no solo en España, en todo el mundo. Usted fue la gran defensora de Madrid Central, ese proyecto para dejar el centro de la capital libre de coches. Pero claro, estos días estamos viendo, lo veíamos hoy mismo también, ¿no? Cómo la industria de la automoción, que representa en España creo que un 10% de nuestra riqueza nacional, pues bueno, está siendo también una de las más afectadas por esta pandemia, ¿no? Hemos visto el caso de Nissan y de los trabajadores que están protestando allí en Cataluña. Le preguntan qué equilibrios se deben buscar entre el mantenimiento de los puestos de trabajo y la necesaria innovación, ¿no? Para que transitemos hacia un planeta menos contaminado, que ese es un objetivo global. Hombre, yo creo que es imprescindible apoyar muchísimo la imaginación y la creatividad, ¿no? Porque hay que buscar nuevos tipos, digamos, de transporte y nuevos tipos de unidades de transporte que no teníamos pensadas y que hay que pensar, ¿no? Yo vi hace tiempo, y luego ya eso no ha vuelto a salir, ¿no? Pero había una especie de bicicletas que iban cubiertas, ¿no? Y hubo 2 o 3, salió en una serie, lo que sea. Yo creo recordar que el ayuntamiento vinieron a vernos unos diseñadores que estaban proponiendo. Bueno, yo creo que hay que estudiar algún tipo de nuevos vehículos que pueden muy bien ser lo que llegue a dar un gran rendimiento a las compañías de la fabricación de los coches, porque fíjate lo que estamos hablando estos días, que una cosa como que ya casi nadie pensaba en que pudiera ser tan importante como las bicicletas estáticas, pues ha sido un boom, y después de las estáticas las otras, ¿no? Entonces yo creo que ¿por qué no utilizar vehículos que de alguna manera, pues no solamente los vehículos eléctricos, por supuesto, ¿no? Sino otro tipo de vehículos que son nuevos, que casi no lo hemos tenido capacidad ni ponernos a pensarlo, ¿no? Yo hace mucho tiempo que estoy pensando en que tiene que haber otro tipo de mini transportes que sea mucho más de domicilio a domicilio, ¿no? Seguimos pensando en los autobuses que hay paradas, seguimos pensando en el metro con paradas, ¿no? ¿Por qué no pensar en autobuses que van de un sitio a otro? Hoy día sería facilísimo, de un domicilio a otro. Esas son las grandes ventajas de las redes, de la digitalización, ¿no? Entonces, pues como ha pasado siempre en todas las industrias, cuando una industria por alguna razón el esfuerzo digamos, la rentabilidad de la misma decrece, empiezan a plantear otras alternativas, ¿no? Fijaros lo que significó cuando por encima del carbón empezó a surgir en el mundo el petróleo, ¿no? Y cómo ahora, pues, por encima del petróleo están las otras energías limpias. Es la evolución de la vida, ¿no? Y hay que siempre ir combinando, pero siempre avanzando. Venga, pues dejamos para el siguiente turno el resto de preguntas, que hay unas cuantas. Bueno, Manuela, yo quiero pasar ahora a hablar de futuro y un poco el liderazgo, que es un poco, a veces una palabra muy sobada, pero sobre todo yo creo que hay que empezar mucho con uno mismo, ¿no? Manuela, tú eres un referente en el tema, y la misma contestación a la pregunta de la periodista del periodista que nos ha hecho lo hacen, ¿no? Que eres un referente de la tolerancia política más allá de las trincheras. Y más, aparte de las partes públicas que todos sabemos, me consta en el 1 a 1 en conversaciones, ¿no?, que hemos tenido. Ante la situación de crispación que atravesamos, que yo creo que al final la mayoría de los ciudadanos estamos hartos, ¿qué consejo le darías a los gobernantes, ¿no? ¿Cómo se puede hacer frente a esta difícil gestión de lo público, dejando más allá de precisamente
¿no? Esa situación tan tensa o de crispada que vivimos a día de hoy. Bueno, yo creo que es muy interesante plantear que lo que verdaderamente importante es trabajar por el hoy, ¿no? No estar siempre pensando en yo quiero estar donde está el otro, ¿no? Yo creo que lo terrible de la política es pretender llegar al poder. Es decir, no se puede pretender llegar al poder. Eso vendrá por añadidura al final cuando los ciudadanos analicen, vean lo positivo, lo que no, pero lo realmente importante es ahora que estamos haciendo. Es decir, disfrutar de buscar y de participar en las soluciones actuales, ahora, ¿no? Pues hemos hablado de la renta vital, pero podríamos hablar pues, de las cosas que poquito a poco, pues hoy es que se están planteando, el tema de un impuesto al plástico de un solo uso, yo qué sé, o otras muchísimas cosas de la gestión que son interesantes, ¿no? La política es eso, es trabajar en lo cotidiano, no puedes estar pensando en quítate tú para que me ponga yo, eso yo creo que es lo peor, lo que hay que hacer es, tú ahora estás ahí, en el Ejecutivo, estoy en la oposición, pues trabajemos juntos, es que hay que trabajar juntos, cada uno desde una... Y entonces eso da una enorme satisfacción, ¿no? Yo estoy muy satisfecha de que el Ayuntamiento de Madrid se estén, ojalá continúe, se esté iniciando ese camino, ¿no? Es decir, yo creo que es fantástico, ¿no? Y hay ejemplos, esto no es buenismo, es que es la realidad, lo importante es que se pongan a trabajar, yo es que me imagino una comisión de reconstrucción que en lugar de estar con todas estas que si tú eres de tal y lo otro y de más allá y todas esas cosas, lo que se estuviera discutiendo es pues, cosas de como de lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos rentabilizar al máximo lo que significa pues el que se estén cobrando los seguros de desempleo, cómo se podría esto posibilitar para que a su vez pudiera generar más riqueza y tal, cosas de este tipo, que se estén hablando de este tipo de cosas, con tranquilidad, sin insultarse, sin enfadarse, eso sí, yo desde luego pondría imágenes y pondría hojas de datos y curvas, y como se hacen las cosas en la vida normal, y eso daría una satisfacción inmensa, ¿no? Entonces yo creo de verdad que el político tiene que plantear que hoy está aquí y mañana está allá. Es decir, eso es pues como la dinámica normal. Es decir, unas veces va a estar en el Ejecutivo y otras veces no. Y no pasa nada. Sí, al final muchos dicen que los partidos desgraciadamente se han convertido en vehículos de cómo llegar al poder y no tienen otra cosa más que un puro... Sin duda. Y olvidan el fin para el que fueron creados. O sea, eso no es un fin en sí mismo, es un fin para un medio, pero si al final... Hombre, yo te digo la verdad que además yo soy muy crítica de los partidos en el sentido de que hoy día los partidos son, en mi modo de entender, ¿no? Una solución muy pobre para la complejidad de la sociedad moderna, ¿no? Una persona con, digamos, aficiones variadas, con preocupaciones complejas, convivencias interesantes. Estoy segura que diría, de este partido me gusta este, del otro me gusta el otro. Entonces nos planteamos, ¿por qué uno no puede estar en 4 partidos? ¡Oh, qué barbaridad eso! Es que hoy día, más que lo que agrupa unas estructuras de los partidos que dicen defender unas ideologías, pero que después se diluyen las mismas, porque todos son... defendemos la cooperación de lo público-privado y quién no, si es cómo y dónde, defendemos lo público-social, no, quién no, un poco lo estamos viendo ahora, ¿no? Con lo de la renta vital, pues bueno, no son de verdad diferencias ideológicas, son diferencias de razón social encaminada para conseguir el poder, ¿no? Y eso no funciona. Y sin embargo, si nos estructuráramos mucho más por intereses, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando ahora de lo apasionante que sería cómo conseguimos que este cierto parón en la educación que ha podido tener nuestros niños y nuestros jóvenes se convirtiera en unas experiencias para dar un salto muy importante en la manera de entender la educación. ¿No podría generar eso una plataforma que tuviera también una trascendencia en el Congreso de los Diputados? Que estaría seguro compuesta por personas que podían sentirse más cerca en relación a lo mejor en un planteamiento religioso o en un planteamiento social de un partido o de otro, ¿no? Pero ¿qué es lo que les unía? Pues les unía efectivamente el conseguir dar esa gran capacidad, dar ese salto a materia de la educación, ¿no? Entonces yo veo que la agrupación de la sociedad actual se está mucho más como incrustando
en grandes tareas, en grandes preocupaciones, pues será la sostenibilidad, la lucha contra la contaminación y que se está un poco como desgajando de lo que, no sé, en el siglo XIX eran un poco las grandes ideologías, que en el fondo pues fue el gran debate, yo creo que significó desde la revolución de 1969, ¿no? Que era entre los liberales y los conservadores, ¿no? de nuestra historia más inmediata, ¿no? Yo creo que eso está hoy día mucho más diluido porque la sociedad actual es mucho más compleja, ¿no? Sí, mucho más líquida. No me quiero yo alargar demasiado para respetar nuestros tiempos, pero te quiero hacer una pregunta, a ver si y que nos insuflen un poco de ese optimismo nato que tienes, que también te lo da la perspectiva. A mí uno de las personas que más me impactó y conocí hace años fue Robert Lucas, que es un premio Nobel de Economía, que vino a España, lo trajimos a España cuando tenía 85 años. Y claro, es un tipo que él había estado con Fidel Castro y con Kennedy, o sea, fue asesor de Kennedy. No sé si, o sea, perdón, Robert Solow era. Y cuando te decía las cosas y las veía con perspectiva, veías eso que era un optimista nato, ¿no? Porque cuando tú vienes, de dónde vienes y dónde estás, claro, aquí mucha gente dice que nosotros, en tu caso, tus nietos van a vivir peor de lo que has vivido tú. ¿Tú crees que debemos asumir eso? No, que va. Ellos van a vivir mejor que nosotros, ten la seguridad. Van a vivir mejor porque van a tener muchísima más capacidad intelectual, muchísima más capacidad estética, no, van a vivir mejor, ¿no? Pero yo creo que de verdad lo importante es tener esa visión de la historia en la que ha habido acontecimientos que han sido tan trascendentes y que ahora no nos damos cuenta, ¿no? Yo el otro día leía, lo había leído, pero lo oí que lo comentaban en la radio, estaba guisando y lo oí, el avance impresionante en la salud que significó el hecho de lavarse las manos, ¿no? Es decir, que fue un médico que todos sabemos, un médico creo que era rumano, un ginecólogo rumano que consiguió que muchísima gente no muriera simplemente porque los médicos antes no se lavaban las manos, ¿no? Bueno, eso ha sido un avance tremendo, pero también ha sido un avance tremendo el que haya sindicatos, el que haya derecho de huelga, el que haya... Cuando ahora te das cuenta lo importante que significa la capacidad grande de todo el trabajo, de tener la posibilidad de ser un reto importante a otros intereses, ¿no? Y dar esas alternativas, la educación obligatoria. Ha habido tantas cosas buenas que han avanzado en el mundo y que han hecho el mundo mejor, que porque vamos a pensar que la humanidad va a ser incapaz de seguir haciendo esas cosas buenas que se necesitan. Si lo ha hecho, ¿cómo no lo va a seguir haciendo? ¿Por qué? Laura, te voy a dar paso a una pregunta, pero déjanos, si puede, hazle una que Manuela nos deje con mejor sabor de boca, con lo que nos acaba de dejar. Y con mejor sabor de boca que dejan sus magdalenas, que las he probado y son fantásticas. Bueno, qué envidia, yo quiero, aunque sean a domicilio. Vale, pues ya te llegarán. Bueno, ha causado sensación la frase que acabas de decir, Manuela, de los partidos hoy son una solución muy pobre para la complejidad de la vida. Creo que en general la gente coincide mucho con esa percepción, ¿no? Nadie tiene un color ya definido, todos tenemos muchísimos matices. Así que en línea con esto, una pregunta personal que viene aquí, le preguntan si estaría dispuesta a volver a la política, aunque fuera para ocupar un papel de consenso entre partidos. Le sugieren, por ejemplo, ser defensora del pueblo y luego, bueno, le plantean también sobre el liderazgo, ¿no? E insistiendo un poco en esa idea de la crispación actual, hasta qué punto la vieja política puede ser responsable de la crispación, dicen nuestros usuarios conectados, que se ha instalado en el Congreso de los Diputados, o hasta qué punto también la decepción con la que venía a ser nueva política puede estar ahí de culpa. Así que una personal y una más profesional, si quiere. Bueno, yo creo que tenemos que procurar que las palabras no nos encadenen, ¿no? Entonces yo no quiero utilizar palabras que están desgastadas y que yo creo que lo que hacen es valer de elementos de confrontación, ¿no? A mí me parece interesante pensar que la actividad política es una actividad como otra cualquiera, ¿no? Yo he sido jueza y me ha gustado mucho ser jueza, he sido alcaldesa, me gusta mucho ser alcaldesa. Pues no sé, me dices, oiga, y si a usted le propusieran hacer, no sé, cualquier otra cosa que tuviera que ver con una responsabilidad pública, ¿le gustaría? Pues no sé, dependía de lo que fuera, ¿no? Pues si me parecía que podía hacer algo, ¿por qué no, no? Pero es que yo no quiero que se vea esa sensación de está en política, no está en política, no. Estás en la vida
y haces unos trabajos o otros. Es decir, yo siempre digo que en algunos aspectos tiene mucha más trascendencia la judicatura que la política, ¿no? Puesto que afecta mucho más a la vida de las personas de una manera concreta, no sé. Bueno, todas son interesantes, ¿no? Entonces yo lo veo como una cosa así muchísimo más general, ¿no? Y entonces en esa medida, pues a mí me parece interesante, pues compartir mis experiencias de una vida larga y muy profunda y trasladar un elemento de verdad extraordinariamente positivo, y es que trabajar en todo lo público, de todo tipo, y público es la judicatura, público es una abogacía social, es enormemente satisfactorio, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de que es algo así como un arquitecto o un escultor de lo social, ¿no? Y que es un tipo de actividades que dan muchísimas satisfacciones y que me encantaría animar a muchas de las personas que me están escuchando a que siguieran esos caminos. Bueno, pues con ese mensaje optimista nos quedamos, y los que querían saber no ha cerrado la puerta del todo, por lo menos en la vocación de servicio público está claro, ahí. Yo le agradezco a Manuela Carmena que haya respondido a las preguntas de todo el mundo y pedimos disculpas a las que no han podido entrar, pero bueno, esto da para lo pues que... Nada, saludarle a todos y muchísimas gracias, y muy especialmente a ti, Laura. Un abrazo. Manuela, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por tu experiencia. Yo creo que al final es maravilloso el poder construir sobre las reflexiones de los demás, ¿no? Y cómo al final, yo siempre lo digo, que lo bonito de las ideas es que, a diferencia de los bienes físicos, si yo compramos y vendemos un bien físico, si tú me vendes a mí algo, yo te pago a ti, es suma cero. Lo bonito de las ideas es que si tú tienes una, yo tengo otra, las compartimos, al final tú tienes dos ideas y yo tengo dos ideas, ¿no? Así es, así es. Y es maravilloso construir sobre la experiencia. Yo me quedo también con muchos de los mensajes que has dicho y quería agradecerte por el tiempo, por la horita que has estado aquí con nosotros, con las cientos de personas que se han conectado. Y Manuela, muchísimas gracias por todo y agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Claro, cómo no. Que pronto podamos vernos para darnos todos abrazos, que ya empieza claro que sí. a apetecer esto. Manuela, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, el miércoles 10 de junio, con Ian Khan y Mayur Gupta. Son un futurólogo de la CNN, y Mayur Gupta, que es un visionario del mundo del marketing, para hablar del futuro del todo. Ahí quedamos. Será en inglés, eso sí, ya les aviso. En cualquier caso, a todos, muchísimas gracias, Manuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. A ti, Daniel. Encantada. Hasta luego. Adiós, adiós.